y como como el torque inducido tiene sentido opuesto al de rotación, la máquina actúa como generador, vamos a decir. Si la máquina nos hubieran indicado que tenía sentido horario, sentido horario, estaba rotando en sentido horario, entonces hubiera actuado como motor. Entonces, con ese ejemplo esperemos aclarar ese concepto de torque inducido. Voy a dejarles con esta imagen por un minuto como mínimo. Por favor, terminen de tomar sus apuntes y vamos a observar los campos, la relación del ángulo de desfase entre campo magnético y campo de estator para terminar este capítulo a continuación. ¿Puedo pasar a la siguiente página? Sí, ingeniero. Gracias. Recuerden que esta imagen yo también les voy a pasar a continuación, ¿no? Se los voy a pasar como los apuntes a clase. Entonces, para terminar este capítulo vamos a estudiar, vamos a observar la relación del ángulo de desfase entre el campo magnético del rotor y campo magnético del estator. Este estudio, a diferencia del estudio anterior, es para una fase nada más, ¿ya? Y nos va a ayudar posteriormente en el capítulo de circuito equivalente, que a continuación vamos a describir, ¿ya? Entonces, recuerden, esto es para una fase, el análisis que voy a realizar, porque en semestres anteriores algunos de sus compañeros tenían, aquí había alguna duda, alguna confusión, lo comparaban con el estudio anterior, pero el estudio anterior ya es para el campo total, y aquí uso este nombre también, campo de estator, ¿no? Por eso pareciera lo mismo, pero esto dice para una fase. El anterior estudio era para toda la máquina, para las tres fases. Campos giratorios vamos a tener cuando se tiene campos, el campo del rotor y campo de estator total, ¿no? En este caso, estos campos que voy a considerar son para una fase. Aclarando ese detalle, eso para que no exista confusión. Entonces, recuerdan, hemos realizado esta gráfica de la forma del campo magnético y el voltaje inducido, considerando estos puntos de referencia. No sé si recuerdan, en el capítulo 2, los puntos A, B, C y R. Hemos dibujado la forma del campo magnético y luego hemos dicho el campo magnético tiene la forma del voltaje inducido, porque teníamos esta ecuación, ¿no? Voltaje, fuerza electromotriz era igual a longitud, velocidad por B de T, o B de X en primera instancia. Entonces decíamos que la forma del campo magnético tiene la forma de la fuerza electromotriz o del voltaje inducido. Entonces, en esa primera gráfica quiero recordar ese detalle. Entonces, si se acuerdan, podemos indicar acá lo siguiente. El campo magnético, si el campo magnético del rotor tiene esta forma, tenía esa forma, ¿recuerdan? En A era 0, en B era máximo, en C era nulo, en D era máximo negativo y en A volvía a ser 0. Entonces, esta sería la forma del campo magnético, B. Y el voltaje tenía la misma forma también, pero podía haber cambiado de amplitud, ¿no? Entonces, voy a suponer que este es el voltaje.
pero puede ser de distinto tamaño. Este es P de T. Ambos tienen la misma forma, estarían en fase, pero la amplitud puede variar, ¿no? Depende del producto de acá, de B por L, la relación. Eso Eso era era con con relación relación al al campo magnético de rotor. Entonces, el campo magnético de rotor, ahí estamos dibujando, está en fase con el voltaje. Y acá tomen en cuenta estos puntos de referencia, A, B, C y D. Ahora, graficaremos el campo magnético de estator. Entonces, a continuación, este era el análisis del campo magnético del rotor. Ahora, para el campo magnético generado por el estator, y considerando estos puntos de referencia también, A, B, C y D, recuerdan, en este capítulo hemos graficado la forma del campo magnético de estator y hemos dicho, tiene la misma forma que la fuerza magnetomotriz. Es más, hemos planteado una ecuación para el cálculo de la fuerza magnetomotriz. Entonces, y hemos determinado esta forma de campo magnético. Lo voy a dibujar acá y ustedes me van a decir si están de acuerdo. Esa era la forma del campo magnético y de la fuerza magnetomotriz. Era una función cosenoidal. ¿Recuerdan? Voy a dibujar un poco mejor, así más o menos. Habíamos partido, eso hemos determinado por las ecuaciones por la serie de Fourier, pero hemos partido inicialmente de una función de este tipo. Dejen, esta, la gráfica de color negro. Observar. Así habíamos supuesto inicialmente que era, ¿no? Y luego una función cosenoidal representaba la fuerza magnética. Solo que para nuestros cálculos, nuestro sistema de coordenadas estaba ubicado así. Estaba trasladado, no estaba el origen de coordenadas coincidiendo con el punto A. Considerando estos ejes de coordenados, esos ejes coordenados de color verde, habíamos graficado nuestro campo magnético en función de X. Ya habíamos dicho Bx, ¿no? Que habíamos indicado Bx. No sé si se acuerdan. Si no se acuerdan, voy a retroceder un poco. Miren al inicio de este capítulo. Aquí está mi gráfica, ¿no? Aquí está el campo magnético, pueden observar. Solo que aquí está coincidiendo este eje. Este sería mi punto A. Este sería mi punto B. Este sería mi punto C. Mi punto D, A, B, C, D. Y este volvería a ser el punto A. Entonces el campo magnético con las series de Fourier tenía esta forma. Entonces, ¿están de acuerdo con esa afirmación? Primero, la forma del campo magnético generado en el estator tendría esa forma. ¿Están de acuerdo? Sí, ingeniero. Ya. Entonces, si quieren repasan, ¿no? Todos nuestros temas desarrollados. Esta parte es importante. Entonces, acá voy a limpiar todo lo que no me sirve. Esto no me sirve, no me sirve. Esto ya no me sirve. Ahora es así. Entonces acá he dibujado la forma del campo magnético y voy a representar en una sola gráfica la forma del campo magnético y el campo magnético del rotor y el campo magnético del estator. Voltaje y corriente. Para ello voy a utilizar esta gráfica, voy a duplicar. Aquí tengo el campo del rotor, campo del estator, entonces voy a borrar esto, ya no, así.
tengo el campo generado por el rotor, el voltaje. Ahora, supuestamente, cuando hemos realizado este análisis, no hemos hablado nada acerca del tipo de carga ni del ángulo de desfase entre voltaje y cociente. Para estas gráficas, recuerdan, la cociente I de T era igual para la primera fase, esta sería la primera fase, tenía una amplitud máximo, y era seno de WT. Será la ecuación. Entonces, en este caso, sin mencionarlo, nosotros hemos estado indicando que la cociente estaba en fase con el voltaje. Entonces, acá puedo realizar mi gráfica y esta va a ser la cociente en una sola gráfica. Ahora voy a realizar mi gráfica. Esta sería la cociente I de T. ¿Sí? Después I de T. Entonces, la cociente, voltaje y cociente están en fase. El análisis que hemos estado realizando era para carga resistiva, por si acaso. Y ese detalle más lo voy a anotar acá. En el texto de Kostenko van a ver estas gráficas para carga resistiva, inductiva y capacitiva. Entonces, este análisis, esto es para carga resistiva. Para carga resistiva, el voltaje VDT e IDT están en fase, como ustedes saben. Pero para este caso, el voltaje, si dibujamos, el voltaje va a estar desfasado de la siguiente manera. Era una función cosenoidal, voy a graficarlo con color fosforescente. Un poco mejor, soy malo dibujando, entonces sería esta, y si sigo dibujando sería así más o menos. Entonces, esta es el campo magnético de estator. Esto ya es para una fase, por si acaso. Y en esta gráfica lo que me interesa observar es la relación del ángulo de fase entre la cociente. Esta es la cociente de estator también. Aquí voy a aclarar, esta IDT es cociente de estator y de estator, IDT. Porque esa cociente que circula en el devanado estatórico genera el campo del estator. Entonces, miren un poco mejor, qué malo que soy. Entonces, de esta gráfica, ¿qué me interesa? Observar el ángulo de desfase entre voltaje, entre campo del estator y la cociente de estator. Es decir, este análisis, el campo magnético de estator se traza a la cociente de estator un ángulo de 90 grados. Siempre va a suceder eso. Para una fase, para la bobina, para un devanado, ¿no? Para una fase, hemos aclarado ese detalle. Para una fase, el campo magnético de estator va a desplazar a la cociente de estator un ángulo de 90 grados. Esta cociente de estator en el siguiente capítulo se va a denominar cociente de armadura. Entonces, acá estoy observando que la cociente, el ángulo de fase entre el campo magnético de estator y la cociente de armadura o cociente de estator. Ese dato voy a utilizar posteriormente, pero necesito conocer. Con este análisis del ángulo de fase entre voltaje, entre el campo magnético de rotor y de estator, acá podemos observar la gráfica de ambos campos magnéticos. Acá voy a, para fines didácticos, voy a anotar, este es campo magnético de rotor, de rotor. La gráfica de color azul es campo magnético de rotor, está en fase con el voltaje. Luego ahí teníamos la cociente de color rojo, estaba en fase, era carga resistiva, y el campo magnético de estator está desplazado a un ángulo de 90 grados. Con esta descripción terminamos el estudio del capítulo
4, cálculo de la fuerza magnetomotriz y campo magnético en máquinas de corriente. Voy a pedirles por favor que tomen sus apuntes. Si tienen preguntas, en este momento podemos responder sus preguntas. Los voy a dejar con esta imagen por un minuto como mínimo y vamos a iniciar el capítulo 5, circuito equivalente del generador síncrono. Bueno, podemos continuar. Voy a iniciar con el estudio del capítulo 5. Voy a cerrar la imagen que está en la pantalla. Voy a dejar de compartir la pantalla de editable. ¿Puedo continuar? Un minuto, por favor, ingeniero. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces voy a dar un minuto más. ¿Puedo continuar ahora sí? Sí, ingeniero, gracias. Ya.
Entonces voy a dejar de compartir la pantalla de mi tablet. A continuación voy a compartir la pantalla de mi PC. Pueden observar la pantalla de mi computadora. Sí, ingeniero. Bueno, entonces vamos a iniciar el estudio del capítulo 5, que titula Circuito equivalente de generadores síncronos y diagrama fasorial. Dos capítulos en uno, son cortos. Este capítulo es relativamente corto. Vamos a concluir, yo creo, esta semana. Y vamos a considerar para el examen hasta la conclusión de este capítulo, ¿ya? Entonces, 5.1, circuito equivalente. A continuación vamos a describir el circuito equivalente. Entonces, continuando, capítulo 5, circuito equivalente de generadores sincrónicos, o síncronos, perdón, y diagramas fasoriales. Estos diagramas fasoriales van a ser para distintos estados de conexión de nuestro generador sincrónico. Carga resistiva, carga capacitiva, carga inductiva. Cuando la carga es puramente inductiva o factor de potencia cero, o cuando tiene factor de potencia cero. Para los casos de carga constante, voltaje constante, corriente constante, vamos a hacer análisis de los diagramas fasoriales en distintas situaciones. Pero en primera instancia determinaremos el circuito equivalente del generador síncrono. Como introducción podemos indicar lo siguiente. Antes de este capítulo, se realiza el estudio del generador sincrónico de forma interna, considerando su forma constructiva y los elementos del devanado del rotor y del devanado del estator. Realizando este estudio hemos calculado la fuerza electromotriz, y esta es la ecuación de forma general para calcular la fuerza electromotriz en una fase. 4N, N es el número de vueltas totales en una fase, y era el producto de Q por NB por P minúsculo, si se acuerdan. K1, que es factor de forma, KW, factor de devanado, F, frecuencia y flujo debajo de un polo. Esa ecuación hemos calculado en el capítulo 2. También en el capítulo que acabamos de terminar hemos calculado la fuerza magnetomotriz. Para devanado trifásico, esta era la última ecuación que hemos determinado. 3 sobre pi, N es el mismo valor que tenemos para la fuerza electromotriz, es el producto de Q, NB por P. P minúsculo es número par de polos, KW factor de devanado, y M es la corriente máxima. En este capítulo se va a realizar un estudio de las características de trabajo y circuito equivalente del generador 5. Se estudia el generador como una fuente de tensión, como una fuente de tensión real. ¿Recuerdan en circuitos una fuente de tensión real? Estaba formado por una fuente ideal y su impedancia, que se denominaba impedancia de entrada. Entonces, ese es el enfoque de estudio que le vamos a dar en este capítulo para determinar el circuito equivalente. Continuando con la introducción, decimos, un generador sincrónico lo vamos a representar como una fuente de tensión. Y esta fuente de tensión va a tener un circuito equivalente, que es el objeto de estudio de este capítulo. Como hace un momento hemos mostrado, vamos a tener, hemos realizado hasta este momento la descripción del generador sincrónico considerando el rotor, el circuito del rotor y el circuito del estator. Y en ambos casos teníamos campos magnéticos, ¿no? Campo magnético del rotor, que era un campo magnético giratorio debido a la potencia mecánica con la que lo hacemos girar.
y debido a la circulación de la corriente en el devanado estatórico, que desde ahora le vamos a llamar armadura, esta corriente de armadura trifásica desfasada en tiempo y espacio 120 grados generaba un campo magnético de rotor, de estator, giratorio también. Entonces, esos dos campos estaban girando dentro de mi máquina. Tal que el campo neto era campo de rotor más campo de estator. Y este campo neto generaría este flujo, ¿no?, para calcular la fuerza electromotriz. Pero ahora lo que queremos es olvidarnos un poco de la forma constructiva del generador sincrónico del rotor y del estator y obtener un circuito equivalente, de tal forma que podamos analizar este circuito y estudiar sus características de funcionamiento, considerando solo voltaje corriente, los terminales, y esta impedancia equivalente, que va a ser característico de cada máquina. Entonces, lo que queremos es ahora determinar un circuito equivalente más o menos parecido a este esquema. Vamos a tener una fuente de tensión y su impedancia. Y un voltaje en sus terminales, que sería el voltaje de fase. Como una fuente de tensión real, que va a estar formado por una fuente de tensión ideal más su impedancia. Ese va a ser el objeto de estudio. A continuación vamos a determinar el circuito equivalente del generador síncrono. Para esto tenemos que considerar conceptos previos, todos los conceptos que hemos estudiado hasta este momento. Entonces decimos, se considera que EA, ¿recuerdan? Vamos a denominar EA al voltaje generado internamente por el generador sincrónico. Este EA sería el voltaje que va a aparecer en cada fase. Esta fase aquí tendríamos EA1, EA2, EA3. Voltaje generado internamente por el generador sincrónico. Ese sería el voltaje inducido en cada una de las fases. Tendríamos EA1, EA2, EA3. Y Pφ va a ser el voltaje en terminales del generador síncrono. O sea, para una fase, el voltaje en terminales va a ser Pφ y EA va a ser el voltaje generado inducido en el devanado estatórico. En primera instancia, en una fase, vamos a hacer el análisis primero para una fase, luego vamos a extender el concepto para toda la máquina. Esa diferencia, por favor, presten atención. EA representa el voltaje generado internamente. Es fundamental diferenciar estos dos valores, porque si no, el estudio no vamos a comprenderlo bien. Pφ va a ser voltaje internamente del generador síncrono. Y vamos a decir, de forma general, Pφ va a ser distinto a EA. Va a haber alguna condición en la que va a ser igual, eso vamos a estudiar. Ese es el objeto de estudio que queremos realizar a continuación. Pero de forma general decimos, Pφ va a ser distinto de EA. ¿Esto a qué se debe? ¿Por qué Pφ va a ser distinto a EA? El primer aspecto que tenemos que considerar es la reacción de armadura. Esta reacción de armadura se refiere a la presencia del campo magnético de estator. Cuando en el circuito del estator circula una corriente de armadura, va a aparecer el campo magnético de estator, como hemos estudiado hasta este momento. Este campo magnético de estator va a influir en el campo magnético neto. El campo magnético neto, que antes era igual al campo magnético de rotor cuando no había de armadura, ahora ya es la suma de estos dos campos. Por lo tanto, la fuerza electromotriz va a cambiar. Entonces, B neto es la suma de B rotor más B estator. Si B estator existe, entonces B neto ya es igual a B de rotor más B de estator. Campo magnético neto en mi máquina. 2. Pφ va a ser distinto a EA debido al coeficiente de autoinducción del devanado del estator. Aquí tenemos un devanado estatórico donde vamos a tener una autoinductancia, al cual le vamos a denominar LA. La presencia de esa autoinductancia va a hacer que el voltaje inducido sea diferente al voltaje en terminales para una fase. Y tercero, la resistencia del devanado del estator. Como el devanado del estator está realizado con alambres de cobre generalmente, entonces al ser un conductor,
va a tener una resistencia. Y recuerdan, esa resistencia era proporcional a la longitud. Entonces, la presencia de RA va a hacer también que BFI sea distinto a EA. Y cuarto, la configuración del rotor, dependiendo de si mi máquina es de rotor de polos lisos o rotor de polos sólidos. El estudio que vamos a realizar es para el caso más sencillo, rotor de polos lisos. Pero ese concepto no nos limita al estudio del rotor de polos salientes. El rotor de polos salientes se va a comportar de una manera similar, con alguna diferencia, pero ya vamos a tener una forma, un estudio del comportamiento de los generadores. Hay estudios más detallados donde separan el estudio del rotor de polos lisos y rotor de polos salientes, considerando corrientes de cuadratura, pero ese estudio no vamos a realizar nosotros. Entonces, vamos a describir para el rotor de polos lisos y esos conceptos igual se pueden aplicar para una máquina de rotor de polos salientes, solo que en la práctica va a existir un pequeño error que podemos corregirlo posteriormente. Entonces, vamos a decir que el voltaje en terminales BFI va a ser función del campo magnético neto en mi máquina. Al igual que esta ecuación, ¿no? Aquí tenemos una ecuación que nos permite calcular la fuerza electromotriz. En esta ecuación podemos observar que es función del flujo en un polo. Ese sería el flujo neto. Pero nosotros hemos ya acordado que EA va a ser igual a este valor. Este valor, donde este flujo de bajo polo, solo es debido al campo magnético del rotor. Ya sabemos cómo calcular, en un ejemplo hemos mostrado cómo calcular este flujo del polo debido a la corriente de excitación que circula en el devanado del rotor. Entonces, pero de forma general, el flujo, el voltaje en terminales en una fase, entonces este estudio inicial es para una fase, va a ser función del flujo neto. Entonces, siempre vamos a tener en mente ese detalle. Y el flujo neto va a ser igual al campo magnético del rotor, perdón, el campo magnético neto, o sea, el flujo es área por campo magnético. Entonces, el voltaje va a ser función también del campo magnético neto. Este campo magnético neto va a ser igual al campo del rotor, nada más, si la corriente de armadura es cero. ¿Qué quiere decir? No existe campo magnético de estator. Y entonces, solo en esa condición, el voltaje EA va a ser igual a BFI. El voltaje generado internamente va a ser igual al voltaje terminal. Esta máquina, si el campo magnético de estator no existe, entonces el voltaje en terminales va a ser igual al campo magnético de estator. Entonces, es como si tuviéramos este circuito equivalente, ¿no? En este circuito equivalente, si no existe corriente acá en esta malla, no hay caída de tensión acá, esa es la corriente de armadura, va a ser la corriente de armadura. Entonces, BFI va a ser igual a EA, porque la caída de tensión acá sería cero. Pero en el momento en el que circule corriente, estos voltajes ya van a ser diferentes, y eso indicamos a continuación. Pero BN va a ser distinto a BR si la corriente de armadura es distinto de cero. El B neto ya va a ser la suma de B rotor más B de estator. Entonces, en esta condición, E de armadura va a ser distinto a B de phi. Tenemos que relacionar conceptos de circuitos y conceptos relacionados con el estudio de las máquinas de corriente alterna, el fundamento de máquinas de corriente alterna que hemos desarrollado hasta el capítulo anterior, capítulo 4. Vamos a continuar. Con estos detalles en mente, vamos a determinar el circuito equivalente con el siguiente análisis. Decimos, de forma general, entonces, el campo magnético neto va a ser la suma del campo magnético de rotor más campo magnético de estator. Acá, el campo magnético neto, ¿recuerdan que el campo magnético de rotor generaba la fuerza electromotriz? Además, estos campos eran iguales. Hace un momento hemos estado haciendo referencias de detalle. Entonces, un campo magnético genera un voltaje de forma general. Todos estos campos son variables en el tiempo. Además, son giratorios.
Entonces, si B de rotor y B de estator son variables en el tiempo, entonces B neto también va a ser variable en el tiempo. Este campo magnético neto va a generar el voltaje en terminales. Cada campo va a generar un voltaje. Este voltaje de rotor va a generar el campo magnético interno, EA, voltaje generado por el generador síncrono. En el capítulo 2, en ningún momento hemos mencionado que existe circulación de corrientes. Este es el voltaje en circuito abierto, generado en máquinas. EA es el voltaje en circuito abierto, generado por el campo magnético de rotor. Ahora, si cada campo genera un voltaje, entonces este campo magnético de estator va a generar un voltaje de estator. Entonces, este voltaje de estator hay que determinar. Entonces, cada campo variable en el tiempo va a generar un voltaje. Por la ley de Faraday también podemos llegar a esa conclusión. B neto va a generar B phi, B de rotor EA y B sub E al voltaje del estator. Los campos magnéticos y los voltajes van a estar en fase. Si quieren, pueden hacer referencia al análisis de campos magnéticos que hemos realizado hace un momento. Hace un momento hemos realizado la gráfica de campo magnético de rotor y campo magnético de estator. Podemos sumar en el tiempo o considerándolos como fasores, igual podemos venir si quisieran, ¿no? Pero para determinar el voltaje en el estator, vamos a realizar el siguiente análisis. B de estator es proporcional a la corriente de armadura. Eso sabíamos y hemos determinado una expresión, ¿no?, para la fuerza magnétomotriz en el capítulo anterior. Y con esa fuerza magnétomotriz podíamos calcular el B de estator. En el entre hierros hemos realizado un ejemplo numérico, ¿no? Y está retrasada a un ángulo de 90 grados. Eso hemos observado hace un momento. El campo magnético de estator es proporcional a IA y también está desfasada a 90 grados. En un momento del análisis temporal hemos observado este detalle. El campo magnético de estator está desfasada de IA un ángulo de 90 grados. Matemáticamente esto podemos expresarlo de la siguiente forma. El voltaje, entonces, los campos magnéticos y voltajes están en fase. ¿Qué quiere decir? El campo magnético de estator y el voltaje en el estator tienen que estar en fase. Si el campo magnético de estator está retrasada de la corriente de armadura a un ángulo de 90 grados, entonces el voltaje de estator también va a estar retrasado de la corriente de armadura a un ángulo de 90 grados. Entonces diríamos, eso E, voltaje en el estator, sería igual a proporcional a IA, pero tiene que estar retrasado desde un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, le multiplicamos por un factor que indique eso. X, un factor proporcional, menos 90 grados. Este término está en forma polar. Lo que queremos mostrar acá es el desfase, ¿no?, de 90 grados. El voltaje o el campo magnético va a ser proporcional a la corriente de armadura y va a estar retrasada del campo magnético un ángulo de 90 grados. Con este factor, X, con un ángulo de desfase de menos 90 grados, hacemos que se cumpla este detalle. Pero puedo expresar en forma rectangular este número que está en forma polar, ¿no? X menos 90 grados va a ser igual a menos JX. Por lo tanto, eso sería igual a menos JX por fasor de corriente de armadura. Esta corriente de armadura es la corriente de estator. Entonces, reemplazando en la ecuación de Bphi va a ser igual a EA, es el voltaje generado internamente, más JXIA, que sería el voltaje generado por la corriente, por el campo magnético de estator. Esta ecuación, nuevamente estamos despejando EA, acá, EA va a ser igual a Bphi más JXIA. Esta ecuación ya me permite determinar el circuito equivalente inicial de un generador sincrónico para una fase. Este circuito equivalente
puedo determinarlo de la siguiente manera. Esta ecuación la encerramos en un recuadro, es importante para nosotros, donde en esta ecuación X se conoce como reacción de armadura. X de acción de armadura es una constante de proporcionalidad y se conoce como una reactancia debido a la reacción de armadura. Si acaso, IA es la corriente de armadura, X lo hemos utilizado acá como una constante de proporcionalidad y va a ser una reactancia debido a la reacción de armadura. De la ecuación, en ese cuadro podemos determinar un circuito según la ley de Kirchhoff que cumple esta ecuación. Entonces, con mis conceptos de circuitos decimos, a ver, en este circuito representa esta ecuación. A ver, haremos cumplir la ley de tensiones de Kirchhoff. Voltaje EA va a ser igual a la caída de tensión acá y la caída de tensión acá. EA sería igual a B phi, voltaje, más JX por IA. Y la corriente que va a circular acá sería la corriente de armadura. Entonces, esta ecuación lo puedo representar circuitalmente como este circuito, donde voy a tener los siguientes elementos. EA, el voltaje generado internamente en mi máquina. JX, X es la reactancia debido a la reacción de armadura. IA, corriente de armadura. Y B phi, voltaje terminal. Como pueden observar, aquí ya se nota la diferencia entre ambos términos. Y estamos considerando primero la reacción de armadura. Esto se debe, aquí habíamos dicho, ¿no? B phi es distinto de EA en el punto 1 debido a la reacción de armadura o el campo magnético de estator. En primera instancia ya estamos viendo la diferencia de estos dos voltajes debido a la reacción de armadura. Primer punto. Pero si consideramos la autoinductancia y la resistencia del devanado, los puntos 2 y 3, el coeficiente de autoinducción del devanado LA y la resistencia del devanado RA, pues acá tendríamos que aumentar en serie esos dos elementos. Por lo tanto, considerando este circuito equivalente inicial, le vamos a aumentar en serie primero la reactancia debido a LA, al cual le voy a denominar XA, que sería JW por LA, ustedes conocen. Esta RA, la resistencia de devanado del estator. Entonces, acá tendría resistencia B phi. Este circuito ya estoy tomando en cuenta la resistencia del devanado, el coeficiente de autoinducción debido a el devanado estatórico, la reacción de armadura se debe a la generación de campo magnético del estator. Puedo asociar estas dos resistencias, dos reactancias en una y voy a decir, y acá supuestamente en esta malla circula la corriente de armadura. A continuación puedo sumar XA y X, las dos reactancias, se denomina en teoría de generadores sincrónicos como reactancia sincrónica, a la suma de la reacción de armadura y la reactancia del devanado del estator, XS. Entonces el circuito equivalente sería este. EA con una inductancia nomás, con un inductor nomás acá, que va a quedar representado por JX sub S, RA y B phi. Y desde este circuito puedo obtener la ecuación que relaciona estos variables eléctricas de la siguiente forma. Aplicando la ley de tensiones de Kirchhoff, EA sería igual a B phi, la suma de estos tres voltajes, ¿no? B phi más JX S y A, el voltaje en este inductor sería el producto de reactancia inductiva por fasor de corriente, está acá, más el voltaje en el resistor, RA por fasor de corriente. Entonces, esta ecuación es la ecuación que me permite determinar el circuito equivalente para una fase del generador síncrono. EA va a ser igual a B phi, voltaje en terminales del generador sincrónico, JXS, reactancia sincrónica, IA y sub A es corriente de armadura, más RA, resistencia del devanado de armadura o del estator y corriente de armadura.
este circuito equivalente y esta ecuación luego memorizar, porque posteriormente me va a permitir realizar un análisis de las características del trabajo de un generador síncrono. Continuamos. Esto es para una fase, pero ¿qué pasa para las tres fases? Entonces decimos, con esta ecuación puedo determinar el circuito equivalente monofásico. Para el sistema trifásico, ¿qué tendré? Todo este análisis era para una fase. Para el sistema equivalente trifásico se va a repetir este circuito equivalente para cada fase, con sus características de ángulo de desfase entre voltaje y cociente. Entonces tendríamos un circuito como el que se muestra acá. Para la fase 1 tendríamos EA1, XS y RA van a ser los mismos, porque supuestamente el devanado estatórico tiene las mismas características para las tres fases, el mismo número de vueltas, por lo tanto RA va a ser igual, XS va a ser igual también. Para la segunda fase tendríamos acá EA2, XS, RA, porque el devanado estatórico tiene la misma forma constructiva que para las tres fases, solo que en los voltajes va a existir un ángulo de desfase de 120 grados unas de otras, debido a la posición de los devanados. Y para la tercera fase tendríamos EA3, JXS, RA. Y entre los terminales, entre este punto de unión de las tres fuentes, de las tres fases, y este terminal de RA tendríamos BFI, el voltaje de una fase. Igual que acá, ¿no? De este punto y ese punto tenemos BFI. Y de línea a línea tendríamos el voltaje de línea para mi generador trifásico. Y este voltaje de línea sería igual a raíz de 3 PFI. Vamos a considerar el análisis, el estudio del comportamiento de mi máquina para cada fase, y podemos extender ese estudio para el sistema trifásico con este esquema y esta relación de voltaje de línea y voltaje de fase. Entonces, con este estudio que hemos realizado, lo importante es la determinación de esta ecuación del circuito equivalente monofásico. Esta ecuación, a continuación vamos a hacer un diagrama fasorial que representa esta ecuación, y dependiendo de la carga vamos a observar el ángulo de desfase entre corriente de armadura y BFI para estudiar el comportamiento de mi máquina para distintos tipos de carga: carga resistiva, carga inductiva y carga capacitiva. Voy a dejarles con esta imagen para que puedan tomar sus apuntes por un minuto como mínimo. Pero si tienen consultas, este es el momento para aclarar sus dudas y responder sus preguntas. Para realizar este estudio estamos considerando todo lo estudiado en los capítulos anteriores. Además, algunos conceptos de circuito. Circuitos, ustedes a este nivel supuestamente dominan circuitos de corriente continua y circuitos de corriente alterna, así como los diagramas fasoriales a los que vamos a hacer referencia a continuación.
¿Tienen preguntas, alguna consulta con relación a la determinación del circuito equivalente para una fase? Bueno, si no hay preguntas, tendríamos que pasar al siguiente acápite, y el siguiente acápite es estudio de el diagrama fasorial para los casos en los cuales a los terminales del generador sincrónico se conecta carga resistiva, carga inductiva y carga capacitiva. Pero ese estudio lo vamos a realizar el día miércoles. Vamos a realizar el estudio para cada uno de estos casos y para distintos tipos de carga, ¿no? Y vamos a ver las características de trabajo de los generadores sincrónicos. Si no vienen consultas, vamos a terminar la clase acá. Quisiera iniciar el siguiente subtítulo, pero nos vamos a quedar a medias, no va a valer la pena. Entonces, si no hay preguntas, vamos a terminar la sesión de hoy acá. No hay preguntas, voy a volver a Classroom. Bueno, entonces nos vemos el día miércoles. Me han pedido una de sus compañeras que suba un examen pasado en el transcurso de la tarde, junto con la tarea de la tarde, lo voy a subir como material, van a disculpar. Me olvidé este fin de semana en subir ese material, ¿ya? Estoy recordando, no es que me olvida, ¿ya? Recuerden, el examen es de aquí a 2 semanas, entonces vamos a terminar este capítulo más y vamos a considerar ese capítulo más para el examen, para el segundo parcial. Desde ahora voy a tratar de correr lo más que pueda porque voy a intentar terminar la materia unas 3 semanas antes de la conclusión del semestre regular, porque ustedes necesitan que yo me adelante, porque en teoría ya deben estar realizando el estudio del triángulo de Poitiers. Tengo que tratar de alcanzar al docente de teoría. Bueno, entonces voy a terminar la sesión de hoy acá. Nos vemos el día miércoles. Iván, nos vemos hasta el miércoles. Gabriel, Sergio, Julio, Marco Antonio, Fernando, señorita Milenka. Nos vemos el día miércoles. Chao, chao. Hasta luego, Sergio. Hasta luego.